Problema número 1. Dice, calcule X más Y más Z en el gráfico mostrado. Bueno, recuerda que estamos trabajando con cuadriláteros. Ahí esta figura no es un cuadrilátero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observa. Vamos a tratar de formar cuadriláteros, pues. Para eso hacemos esto. Vamos a trabajar acá. Un cuadrilátero tiene 4 lados. 2, 3, 4. Ya está. Ahí tengo un cuadrilátero. Apliquemos alguna de las propiedades, pues. Entonces, si yo tengo aquí que este ángulo mide Z, entonces aquí, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, observa. Aquí hacemos una pequeña prolongación. Ahí. Y este ángulo de acá también va a medir Z. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que al ser, porque yo ya aquí observo, ¿no? Este es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, porque sus 4 vértices están sobre la circunferencia, pues. Los 4 vértices de este cuadrilátero que estoy pintando están sobre la circunferencia. Por lo tanto, una propiedad te indica que la medida de un ángulo interno, que en este caso es Z, debe ser igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. Ahí está, mira. Esos dos son iguales. Y lo mismo va a suceder con el cuadrilátero de la parte superior, ¿no? Si esto mide Y, entonces la medida de este ángulo exterior opuesto también es Y. Y listo, que hemos obtenido una vuelta completa, ¿no? De donde X más Y más Z sería 360 grados. Nada. Listo. Vamos ahora al problema número 2. Dice, en la figura mostrada, en la figura mostrada PQRS es un cuadrado y O es un punto de intersección de las diagonales del cuadrado. Calcule el valor de alfa. Ujú. ¿Te das cuenta que aquí no hay ninguna circunferencia? Entonces, ¿cómo voy a resolver esto, profe? Veamos, observa. Vamos a tener que recurrir a propiedad de cuadrados. Veamos acá. Como O es el centro, perdón, en este caso nos dice O es el punto de intersección de las diagonales, eso significa que cuando yo trazo PR, debe pasar por O obligatoriamente, pues. Y además, si yo trazo QS, también tiene que pasar por el centro, porque son las diagonales. Y si recordamos el tema de paralelogramos, que lo hemos visto en este bimestre, en su momento dijimos, ¿no? En un cuadrado, las diagonales se cortan perpendicularmente. Entonces, aquí también está midiendo 90 grados por propiedad de cuadrados. Y ahora mira lo que hemos obtenido. Este cuadrilátero que yo estoy pintando es un cuadrilátero inscriptible. Profe, ¿por qué es un cuadrilátero inscriptible? Por el rebote en este caso. Observa, mira, ahorita lo voy a repasar bien. Entonces, ese cuadrilátero, vamos a repasar por aquí. Este cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué es inscriptible? Bueno, mira las diagonales. Tracemos las diagonales. Que ya están ahí, pues ya. Esta diagonal y esta diagonal. Hay un rebote, pues acá. Ya. 90, 90 y 90. Ahí está. Por eso ese es un cuadrilátero inscriptible.
Ahora, además, por propiedad de cuadrados, sabemos que la diagonal cortaba al ángulo recto en dos partes iguales, pues. Es decir, que esto medía 45 y esto medía 45. Ya está. Por lo tanto, la medida de este ángulo es 45 grados. Y veamos acá, mira, acá ya lo he acomodado un poco más chévere. Mira acá. Ahí está el cuadrilátero ya, todo pintadito. Y te demuestro aquí que por los vértices de nuestro cuadrilátero, se puede trazar una circunferencia. Ya está. Y otra cosa, te dije que en todo cuadrilátero, como aquí ya dibujé la circunferencia, en todo cuadrilátero inscrito, se cumple, y acá lo he puesto del mismo color, que la medida de un ángulo interno es igual a la medida de su ángulo externo opuesto. Y justo esto es lo que nos están pidiendo hallar, ¿sí o no? Y ya te dije hace un rato que este ángulo está midiendo 45 grados. Por lo tanto, por lo tanto, alfa es igual a 45. Nada más. Ahí está. Problema número 3. Comencemos por la circunferencia pequeña. En la circunferencia pequeña, esta figura que estoy repasando es un cuadrilátero inscrito, pues. Ahí están sus cuatro lados. Pero siempre comprueba, por favor, que todos sus vértices estén sobre la circunferencia. Y acá eso sucede, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4. Todos sus vértices están sobre la circunferencia, entonces es un cuadrilátero inscrito. Vamos a pintarlo todavía. Esta figura es un cuadrilátero inscrito. Ya está. Por lo tanto, al ser un cuadrilátero inscrito, entonces, por propiedad sabemos que un ángulo interno es igual a su ángulo exterior opuesto. Entonces, si acá yo tengo alfa, alfa no va a ser este, ¿ah? Porque ese no es su opuesto. Su opuesto es el de acá. Este de aquí también va a medir alfa. Ya está. Interior y opuesto exterior. Listo. Ahora, vamos a la otra circunferencia. Y en la otra circunferencia está, pues si no estás atento, tú vas a pensar que el cuadrilátero es así. No, pues hay que uno, dos, tres, cuatro, como seis lados, ¿no? Pues el cuadrilátero debe tener cuatro lados. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser el cuadrilátero que voy a utilizar, profe? Bueno, vamos a trabajar con este de acá. Uno, ahí hay un lado. Dos, tres, y acá cierras, pues. Cuatro. Ahí está, tu cuadrilátero. Comprueba. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro lados. Y aplicas lo mismo que hicimos hace un rato. Ángulo exterior es igual a un ángulo interior opuesto. Es decir, que la medida de este ángulo tiene que ser 120 grados. Y listo, ahí está, pues la suma de esos dos es 180, alfa más 120 es igual a 180, de donde el valor de alfa es igual a 60 grados. Nada más. Ya está. Problema número 4. A ver. Interesante. Dice, en la figura mostrada, calcule alfa si PQRS es un cuadrado y O es centro de la semicircunferencia. A ver, creo que también he hecho su dibujo aparte, pero primero veámoslo acá, no me quiero adelantar. Mira, em, tengo que buscar el cuadrilátero inscriptible, pues acá, porque no lo veo, no lo veo. Y aparte, mira, lo único que hay como dato es alfa nada más. ¿Cómo puedo hallar alfa, profe?
A ver, veamos. Sabemos por propiedad lo siguiente, ¿no? Ya, mira, si yo tengo acá esta cuerda y trazo aquí esta cuerda, tú sabes que se formaba un ángulo recto. Era un ángulo inscrito en una semicircunferencia. O sea, esto mide 90. Ya, a ver. Ahora, además, podría, así como en el problema número 2, como tengo un cuadrado, quizá trazar las diagonales, ¿no? Del cuadrado. A ver, tracemos las diagonales del cuadrado. Diagonal por acá, diagonal por acá. Y tú sabes, porque ya lo hicimos hace un rato, que las diagonales de un cuadrado se cortan perpendicularmente. ¿Ok? Las diagonales de un cuadrado se cortan perpendicularmente. Eso significa que aquí la medida de este ángulo es 90. Ya está. Bueno, entonces hasta aquí he conseguido un cuadrilátero inscriptible. Creo que sí, ¿no? Sería el de acá, parece. A ver, de repente hay otro, no sé. Podría ser el de acá. Este sería un cuadrilátero inscriptible. Pero ¿por qué sería un cuadrilátero inscriptible? Porque los opuestos suman 180, pues, ¿no? O también porque, mira, 90 y acá el exterior es 90, pues, así que ese sería un cuadrilátero inscriptible. Pero de ahí yo observaba que, bueno, ¿y de qué me sirve ese pequeño cuadrilátero? De que es inscriptible, sí, pero de repente no me conviene trabajar con ese cuadrilátero. Debo buscar otro. A ver, entonces, otro cuadrilátero, ¿cuál sería? Entonces, para eso podemos también considerar lo siguiente, ¿no? Mira, este, como la figura es un cuadrado, esto mide 90, ¿verdad? Esto mide 90. Y ya pues, este cuadrilátero también sería inscriptible, porque tengo 90, que estoy pintando aquí, y su exterior opuesto que también mide 90. Tengo ahí otro cuadrilátero inscriptible. Y está. Bueno, pero ¿cómo hallaría alfa? ¿Cómo haría para hallar el valor de alfa? Ya les he mostrado dos opciones. Ahora, para hallar el valor de alfa, a ver, ¿qué podemos hacer? Ya 90. mm, a ver. Porque si aquí trazamos las diagonales, sabemos que al ser un cuadrado, esto estaría midiendo 45 grados. Entonces, por el rebote, esto también estaría midiendo 45. Pero yo quiero hallar alfa, pues. Entonces, ¿cómo haría para hallar alfa? A ver, muchachos. ¿Qué me recomienda?
A ver. Si es alfa y arriba también es alfa. Bueno, a ver, mire. Vamos aquí a la figura. Jejeje. Ya ven, lo hice de otra forma acá. Ya ven, lo hice de otra manera. Ya a ver, vamos a explicarlo aquí, ¿ok? Cómo partió todo. A ver, esto estaba bien. Esto de aquí estaba bien. Es 90 grados. Aquí, 90. Al otro lado también da lo mismo. Pero para poder visualizar, porque se va a parecer mucho a lo que hicimos acá, en el problema 2. Es decir, ponemos aquí, esto es 90 grados. Y como la figura es un cuadrado, acá también debe ser 90, ¿cierto? 90 y 90. Entonces trazamos la diagonal, trazamos aquí la diagonal QS. Entonces ya hemos formado nuestro cuadrilátero inscriptible. Este cuadrilátero que estoy repasando de color rojo sería un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Por las diagonales, observa aquí. El rebote que hay ahí. 90 y 90, ¿sí? 90 y 90. Por lo tanto, ese cuadrilátero pintado de color rojo sería un cuadrilátero inscriptible. Ya está. Entonces, ahora sí, tengamos en cuenta lo siguiente. Para el cuadrado PQRS, QS es una diagonal, por lo tanto, la medida de este ángulo es 45 grados. Ya está, pues. Ahora sí vamos a sacar la figura. PQRS, enero. PQRS. Entonces, y ahí lo pueden observar mejor por el color. Ese ángulo de color azul va a medir 45 grados, ya que QS es diagonal del cuadrado. Sabemos que esto mide 90 grados, entonces la medida de ese ángulo de color azul es 45 grados. Y como ya tenemos un cuadrilátero inscrito, la medida del ángulo interno es igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. Por lo tanto, esto también estaría midiendo 45 grados. Y acá pues estaba, por supuesto, era alfa, ¿no? Y acá está alfa. Ya está. La suma de estos tres es 180 grados. Por lo tanto, el valor de alfa es 45. Alfa es igual a 45 grados. Ya está. Nada más. Y acá está el rebote que les hablaba hace un rato, ¿no? Que por eso es un cuadrilátero inscriptible, pues. Por eso era un cuadrilátero inscriptible. Por ese rebote que tenemos ahí. De 90-90. Listo. Vamos al problema número 5. A ver, ya me dijeron por aquí, ¿no? Que la 5 sale beta. Vamos a comprobarlo. Creo que también hice su dibujito por ahí. Ah, no le hice su dibujo. Así que bueno, vamos a resolver este problema número 5. Como les dije hace un rato, cuando tenemos dos circunferencias, ya puede a veces ser un poco tedioso poder reconocer, poder identificar el cuadrilátero inscrito o el cuadrilátero inscriptible, como va a suceder acá. Observa.
No le puse gráfico. Bueno, no importa. A ver, veamos qué procede en este problema. A ver, podemos aplicar lo siguiente. A ver, ya, para no repasar mucho la figura y que luego no se note mucho, entonces vamos a hacer esto, ¿ya? Ya, acá tenemos beta, ¿no? El rebote en sí, chicos, es o sea, se comprueba con ángulo inscrito. Mira. Ese ángulo es un ángulo inscrito, ¿sí o no? Por lo tanto, la medida de su arco correspondiente, por lo que hemos trabajado, debe ser 2 beta. Esto debe ser 2 beta. Y acá también tenemos un cuadrilátero, perdón, acá también tenemos un ángulo inscrito. Por lo tanto, la medida de este ángulo es beta. Este es el rebote, solamente que no es cerrado el cuadrilátero, pero ahí es beta. Ya está. Bien, ahora, vayamos a la circunferencia pequeña y en esa circunferencia pequeña voy a trabajar con el siguiente cuadrilátero. Voy a trabajar aquí, con este cuadrilátero. Ahí. Vamos a pintarlo. En ese cuadrilátero, vamos a hacer lo siguiente. Es un cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, la medida de este ángulo exterior debe ser igual a la medida de este ángulo interior. O sea, acá también va a ser beta. Ya está. Ujú. Luego, ojo, mi objetivo es hallar el valor de x. ¿Ah? A ver, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. En este cuadrilátero que acabo de pintar, tengo una diagonal, ¿no? Tengo acá una diagonal. ¿Qué tal si trazamos la otra diagonal? Y hagamos lo siguiente. Aquí le voy a poner un ángulo phi. Aquí le voy a poner un ángulo phi. Entonces, por el rebote, tú sabes que acá también va a ser phi. El rebote, pero ahí está, el rebote va a ser phi. Phi y phi, porque es un cuadrilátero inscrito. Ahora, pero además, por ángulo exterior, la medida de este ángulo de aquí, la medida de este ángulo va a ser la suma, porque recuerda que aquí beta es todo esto, ¿ah? Beta es todo esto. Y acá está phi. Entonces, ese ángulo que estoy marcando acá de color rojito sería beta más phi. Ya está. Pero además, bueno, por eso como les dije, cuando hay tanta raya a veces puede ser un poco confuso ya. Entonces, mira, además aquí, a ver, otro color. A ver, déjeme un momento, buscar otro color. A ver, este amarillo. Sé que se note también. Ya mire, este cuadrilátero que estoy repasando en este momento, de color amarillo, es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia grande. Ojo, en la circunferencia grande. Es un cuadrilátero inscrito. Entonces, mira, ve, la medida de este ángulo es beta más phi. Por lo tanto, su ángulo exterior opuesto, que sería el de acá, también es beta más phi. Y ya está. Este pequeño cuadrilátero que se ha formado aquí, este pequeño cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Este cuadrilátero de color rojo es un cuadrilátero inscriptible. Profe, ¿por qué es inscriptible? Observa, pues, mira, tiene como ángulo interno a beta más phi
y tiene como ángulo externo opuesto también a beta más phi. Por lo tanto, ese cuadrilátero es inscriptible. Al ser inscriptible, se cumple que beta, bueno, que X es igual a beta. Nada más. Está un poco más pesadito ya este problema, ¿no? Listo. Vamos al número 6, donde ese sí ya hice el gráfico, pero vamos a ir adelantando aquí unas cositas para ver cómo es que llegué al gráfico. Pues, a ver. Te dice, la medida del arco PQ es 50, o sea, PQ es esto. Este arco mide 50. Y tú sabes que por ángulo central, porque aquí O es el centro, por ángulo central, la medida de este ángulo también es 50. Ok. O ahora, otra cosa, también ya sabes que aquí va a ser 90 grados. ¿Por qué 90, profe? Recuerda, esto sería en diámetro, porque es una cuerda que pasa por el centro. Eso es diámetro. Y tenemos un ángulo inscrito, pues, en la semicircunferencia. Este de aquí, este es un ángulo inscrito. Ya está. Pues ahí mide 90. Ya. A ver, ¿qué más? Em, Luego, como este punto es punto de tangencia, lo dice ahí, P es punto de tangencia y OP es radio, pues. OP es radio. Y sabemos que radio trazado al punto de tangencia mide 90 grados. Y ahí está ya nuestro cuadrilátero inscriptible. Ya está nuestro cuadrilátero inscriptible. O sea, este cuadrilátero que voy a pintar a continuación es el cuadrilátero inscriptible. Vamos a verlo aquí en el gráfico, que ya lo he puesto aquí. Esto es X. Esto es X. Ya les dije hace un rato que esto estaría midiendo, aquí estaría midiendo 50 grados. Y ahora nos falta hallar el valor de X. Ya por dato del problema, esto estaría midiendo 50 grados. Luego, como nos dice su compañero, lo de azul, ¿no? Justo acá está de azul, pero no me he percatado, mira. Lo de azulito, ángulo inscrito, entonces la medida de este ángulo es la mitad, 25. Ya está. Luego tenemos el rebote, ya que es un cuadrilátero inscrito, esto también estaría midiendo 25. Y por último, en el triángulo rectángulo, ¿no? En el triángulo rectángulo que se forma aquí, tenemos que la suma es 90 grados. 25 más X, porque acá es 90. La suma es 90, entonces decimos aquí, X más 25 es igual a 90, de donde el valor de X es igual a 65. Ahí está. Problema número 7 nos dice, según el gráfico, alfa más beta es igual a 220. P y Q son puntos de tangencia. Calcule el valor de X. Bueno, entonces, tenemos aquí lo siguiente. Trazamos, cerramos aquí, cerramos aquí. Para formar nuestro cuadrilátero inscrito, ¿no? Ahí ya tenemos un cuadrilátero inscrito en la circunferencia eh,
en la circunferencia de la izquierda. La medida de este ángulo... Uy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nosotros sabemos por propiedad que la suma de los ángulos opuestos en un cuadrilátero inscrito es igual a 180 grados. Entonces, eso significa que la suma de este ángulo con la suma de este ángulo es 180. Por lo tanto, la medida de este ángulo sería 180 menos alfa. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí para no confundirlos, voy a explicarles algo aquí de forma práctica para que ustedes lo tengan en cuenta, para no hacerlo constantemente paso a paso. Miren, vamos a dibujar una circunferencia. En esta circunferencia tracemos una recta tangente. Estaría el punto de tangencia. Tracemos una cuerda que pase por ese punto de tangencia. Una cuerda así. Y aparte dibujemos un ángulo inscrito de esta forma. Entonces, miren, es algo que sucede aquí en el problema. Observa. Aquí lo voy a justificar, pero luego tú lo puedes hacer de manera directa. Si la medida de este ángulo es phi, entonces la medida de su arco correspondiente, que sería este arco, es 2 phi, ¿cierto? Es el doble. 2 phi. Pero nosotros aparte también aquí tenemos un ángulo semi-inscrito. Y para ese ángulo semi-inscrito sabemos que su medida es la mitad de su arco correspondiente. Por lo tanto, aquí será phi. Mira, date cuenta de esta relación. Si acá es phi, acá también es phi. Para no poner aquí en el arco, puedo phi directamente. Pero mira, necesitamos una tangente. Una tangente, una cuerda y un ángulo inscrito. Entonces, aquí tenemos eso, mira. El ángulo inscrito sería 180 menos alfa. La cuerda sería esta línea de color negro. Por lo tanto, la medida de este ángulo de aquí, sería 180 menos alfa. Y lo mismo sucede en la otra circunferencia. Cerramos aquí para formar nuestro cuadrilátero inscrito. La medida de este ángulo sería 180 menos beta. 180 menos beta. Y siguiendo la observación, la medida de este ángulo, todo hasta aquí, todo esto, porque aquí recuerda, la cuerda sería esta línea. Esta línea es la cuerda. Bien, entonces la medida de todo ese ángulo sería 180 menos beta. 180 menos beta. Y listo. Ya está. Bueno, entonces sabemos por ángulo exterior que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno me debe dar el externo x, ¿no? Directamente. X sería igual a la suma de 180 menos alfa más 180 menos beta. Por lo tanto, X es igual a 360 menos la suma de alfa y beta, ¿no? Pero como alfa y beta es 220, sería 360 menos 220 y el resultado sería 140 grados. Nada más. Listo. Bueno, ahora vamos por el problema número 8. ¿Qué tenemos por aquí? El problema 8 también está sencillo. Dice, en la figura mostrada, la medida del arco AB
es igual a la medida del arco BC. Estos dos arcos tienen la misma medida. Si este arco mide phi, este arco también está midiendo phi. Además, aquí se forma un ángulo inscrito, ¿cierto? Mira, ADC sería un ángulo inscrito. Por lo tanto, la medida de este ángulo sería phi, ya que todo su arco correspondiente sería 2 phi, pues el ángulo debe ser la mitad. Y lo mismo sucede aquí, pero ya no con un ángulo inscrito, sino que aquí tenemos un ángulo, estamos ante un ángulo central, porque O es el centro. Estamos ante un ángulo central. Entonces, este ángulo está midiendo phi. ¿Y qué tenemos? Ya, pues tenemos rebote, ¿cierto? El cuadrilátero inscriptible sería el de acá. Este es el cuadrilátero inscriptible. Eso es. Por lo tanto, bueno, vamos a sombrearlo. Este cuadrilátero es inscriptible. Profe, ¿por qué es inscriptible? Por el rebote que observamos acá, pues por esto de aquí. Phi y phi. Por eso es inscriptible. Listo. Ahora, aplicamos nuevamente el rebote, ¿no? Si aplicamos nuevamente el rebote, la medida de este ángulo es alfa. Y tenemos nuevamente un ángulo central, de donde el arco CD también sería alfa. CD, alfa. Acá hay un dato, ¿no? OCD mide 50. O sea, este ángulo mide 50 grados. Este ángulo mide 50. Bueno, a ver, entonces, si ese ángulo mide 50, aquí también es 50. eh, Ah, ya pues. No olvidemos que al estar en una circunferencia, bueno, aquí entre tantas líneas puede confundirse, pero mira, no olvides que esto qué es. Esto es radio, ¿cierto? Esto es radio. Esto también es radio. Entonces tenemos ahí un triángulo isósceles. Por lo tanto, decimos, dibujamos aquí este triángulo. Dibujamos el triángulo CDO. Este es alfa, este es 50, pero no olvidemos que OC es radio, OD también es radio, así que esto también es 50, de donde obtenemos que el valor de alfa es 80 grados. Por lo tanto, alfa es igual a 80 graditos. Listo. El rebote del alfa. Claro, por supuesto. Bueno, ahí no se nota mucho, ¿no? Vamos a ampliarlo. Acá está. Se nota bien. El rebote del alfa. Aquí está. Acá tenemos alfa. Aquí está alfa. Y sabemos por rebote que aquí también sería alfa. Y acá tenemos un ángulo central, por eso que acá mide alfa. Esa parte. Listo, perfecto. Ahí está. Ahí se nota mejor, ¿no? Más grande. Alfa y acá rebote alfa. Ahorita no. Phi y acá phi. Listo. Ya está. Nos dice, calcule el valor de X si T es punto de tangencia. Bueno, a ver. Vamos a ampliar la figura para poder analizarla mejor. Nos dice que T es punto de tangencia. Hmm, A ver, así como está, podemos comenzar en la circunferencia pequeña, donde tenemos el siguiente cuadrilátero inscrito. Esta figura de aquí es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia pequeña. Listo. Entonces, aplicando las propiedades que conocemos respecto a circunferencia, perdón, a cuadrilátero inscrito, sabemos que la medida de este ángulo va a ser 80.
No olvidemos que la medida de un ángulo interior es igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. 80, 80. Luego, a ver, podemos, ya, en la circunferencia grande no tenemos ningún cuadrilátero inscrito, pero podemos nosotros construir uno. Para eso trazamos aquí y aquí también, ¿cierto? Ahí está. Entonces tenemos nuestro cuadrilátero inscrito en la circunferencia mayor. Entonces, en este cuadrilátero inscrito, podemos aplicar el rebote de esta forma, aquí, y la medida de ese ángulo va a ser X. Entonces, ponemos aquí, la medida de este ángulo es X. Ya está. Luego también podemos hacerlo con este ángulo que mide 20, ¿no? Podemos aplicar el rebote y aquí también estaría midiendo 20. Entonces, vamos a ponerlo también. La medida de este ángulo es 20 grados. Ya está. Ujú. Bueno, a ver. Tenemos aquí. Ya. mm, la medida de este ángulo. Ajá. Ya. A ver, vamos a hacerlo por aquí. Aunque ya le hemos hablado anteriormente, les dije para hacerlo de forma rápida. Mire, este ángulo que tenemos aquí, voy a repasarlo. Este ángulo que tenemos aquí sería un ángulo inscrito, ¿cierto? Este ángulo de aquí es un ángulo inscrito. Su arco correspondiente sería todo esto. Y todo ese arco correspondiente estaría midiendo 2x. Y luego este ángulo sería un ángulo semi-inscrito, porque está formado, o sea, para la circunferencia pequeña, ese ángulo semi-inscrito está formado, ¿no? Aquí por la tangente y esta cuerda. Por lo tanto, la medida de este ángulo también es X. Vamos a ponerlo, quitando estas marquitas para que no sea tan confuso. Ya está. Entonces, aquí también estaría midiendo X. Ya está. Bueno, ahora, en este triángulo que tenemos aquí, nos sirve para poder hallar la medida de este angulito de aquí. En este triángulo, la medida de este ángulo sería 60. ¿Por qué 60? Porque aquí 20 más 60 es 80. Este 80 es ángulo exterior para ese triángulo pintado ahí. Bueno, luego, en el cuadrilátero de color negro, en el cuadrilátero inscrito de color negro, todo esto sería un ángulo interno, ¿cierto? Un ángulo interno para ese ángulo, perdón, para ese cuadrilátero inscrito. Entonces sabemos por propiedad que la medida de ese ángulo interno es igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. Es decir, sería igual a la medida de este ángulo de acá. Entonces ponemos aquí que la medida de este ángulo es 60 más X. 60 más X. Y ya está. Podemos luego aplicar suma de ángulos internos en este triángulo. Aquí aplicamos suma de ángulos internos. Ya está. Listo. Y bueno, aplicamos ahí.
sería 60 más X más 80 es igual a 180 grados. Ya está. Entonces de acá 140, 2x es igual a 40 grados, de donde el valor de x es igual a 20. Ya está. Problema número 10. A ver, dice, en la figura mostrada, calcule x si se sabe que PQRS, ojo, PQRS es un cuadrilátero inscriptible y además PQ y SR son paralelos. Ujú. Ya está. Entonces vamos acá. A ver. Esta figura que vamos a resaltar a continuación es un cuadrilátero inscriptible. Es decir, que por ese cuadrilátero nosotros podemos dibujar una circunferencia que pase por todos sus vértices. Ya está. Pero además, también como dato nos indica que PQ es paralelo con SR. Esos dos son paralelas. Ya. ¿No hay nada más? Nada más. Bien. Entonces, como la figura, como ese cuadrilátero es inscriptible y además estos dos lados opuestos son paralelos, va a ocurrir lo siguiente. A ver, comencemos por que es cuadrilátero inscriptible. Al ser un cuadrilátero inscriptible, eso significa que la medida de este ángulo es igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. Al ser inscriptible, cumple con esa condición. Entonces ponemos que aquí la medida de este ángulo es 70 grados. Ya está. Pero además, como PQ y RS son paralelas, la medida de este ángulo también va a ser 70. ¿Por qué? Por paralelas, pues ángulos correspondientes. Este ángulo es igual a la medida de este ángulo. 70 y 70. Ya está. Y bueno, luego, si queremos completar ángulos, aquí como se ha formado un triangulito, la medida de este ángulo sería 40, ¿cierto? 70 más 70, 140 más 40, 180. 40 grados. Ya está. Bueno, ahora, mira dónde está esa X, ¿no? ¿Qué hacemos? Creo que vamos a tener que apoyarnos de algún ángulo adicional, aprovechando que tenemos un cuadrilátero inscriptible, pero además todavía no hemos aprovechado la circunferencia. En la circunferencia, de repente, podemos formar también un cuadrilátero inscrito. Entonces, veamos. Si yo trazo aquí esta diagonal, vamos a aprovechar aquí, trazar la diagonal QS. Mira, más o menos, mira, más o menos por aquí veo algo. Uno, mira, ve, uno, dos, tres, cuatro, más o menos veo algo por ahí. Ya. A ver, vamos a colocar aquí que la medida de este ángulo sea phi. Vamos a apoyarnos acá de un angulito. Que la medida de ese ángulo sea phi. ¿Ok? Entonces tenemos ahí 70 más phi. Ya. Bueno. Entonces, ¿qué tal si cerramos ahí el cuadrilátero que les he indicado? Cerremos aquí y ya tenemos un cuadrilátero. Voy a repasarlo. Ya tenemos un cuadrilátero inscrito. Entonces, al tener un cuadrilátero inscrito,
podemos aprovechar para hacer lo siguiente. Que se note bien. Ya, ahí está. Listo. Al tener un cuadrilátero ahí inscrito en la circunferencia, sabemos que la medida de este ángulo, aquí, la medida de este ángulo 70 más phi, también iría por acá, en su ángulo exterior opuesto. Ponemos aquí. La medida de este ángulo también es 70 más phi. Ya está. Bien, a ver, ¿qué más? Al ser paralelas, ese ángulo phi también lo puedo mover por aquí. La medida de ese ángulo phi iría acá también. ¿Por qué? Por la z, z, phi y phi. Pero como el cuadrilátero PQRS es inscriptible, puedo aplicar el rebote, ¿cierto? Acá, mira. Sí, el rebote. Puedo aplicarlo ahí. Entonces, la medida de este ángulo también sería phi. Ya está. Ah, mira, ve. Mira, mira, mira. Entonces, acá. Mira, ve. Por opuestos. Por opuestos. La medida de ese ángulo sería 70 más phi. Vamos aquí. La medida de ese ángulo también es 70 más phi. Y ya está. Ya está. Mira, y mira que hemos obtenido aquí. Mira que hemos obtenido aquí. Tenemos el cuadrilátero inscriptible. Se ha formado. Un cuadrilátero inscriptible. Phi más 70, phi más 70. Tenemos el cuadrilátero inscriptible. Ahora, em, como hallamos X, ¿no? Mira, como aquí se ha formado el cuadrilátero inscriptible, sabemos, mira, ve, porque eso sería un ángulo exterior. Entonces sabemos que esa X también ingresaría acá. También sería acá. Acá también sería X. Y con eso ya tendríamos el problema resuelto. Bueno, a ver, vamos a poner aquí X. Ya está. Ya pues, ya está ya, ¿no? Porque en el cuadrilátero inscrito, bueno, ya se me pusieron muchas líneas ya. Voy a ver si lo grafiqué por aquí aparte. No, no está. Ya miren, vamos a ampliarlo otra vez. En el cuadrilátero de color negro. Miren el cuadrilátero de color negro. En el cuadrilátero de color negrito, a ver, vamos a poner acá una letra M. En el cuadrilátero de color negro, que es el cuadrilátero M, bueno, vamos a poner acá otra letra, MNQS, MNQS, las diagonales son MQ y NS. Entonces, entre las diagonales, yo puedo aplicar el rebote. Acá, mira. Ahí está. Entonces, tenemos que el valor de X es igual a 70. Nada más. Directo. Por lo tanto, X es igual a 70 grados. Ya está.
Problema número 11. Acá sí puse gráfico al costadito. Dice, en la figura mostrada, calcule... Uy, no, miren, veré el mismo gráfico. Acá estaba el gráfico ya. Ya, pues, ya se pasó. Ya se pasó ahí. Vamos al problema número 11. En el problema número 11, dice, calcule el valor de X y no nos da nada más, ¿no? No nos dice nada adicional. A ver, veamos. Comencemos por la circunferencia. A ver, vamos formando nuestros cuadriláteros. A ver, ¿dibujé algo más acá aparte? No. Ya, entonces, veamos ahí. En esa circunferencia grande, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar nuestro cuadrilátero inscrito en la circunferencia grande. Uno, dos, hasta aquí nada más, ¿ah? Dos, tres. Y puedo hacerlo así, para cerrar, de esta forma. Aunque ahí creo que no me conviene. Ahí, a ver, vamos a ponerlo aquí. Ya, vamos acá, vamos aquí, para aprovechar la cuerda que está ahí ya. Acá, y luego cerraría aquí. Cerraría ahí. Ujú. Claro, claro, claro. Así conviene. ¿Por qué? Ya, miren. Vamos a poner un ángulo beta por acá. Pongamos un ángulo beta aquí. Entonces, en ese cuadrilátero que he formado, vamos a pintarlo. En este cuadrilátero inscrito, apliquemos el teorema de que la medida de un ángulo interno es igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. Ok, entonces ponemos aquí, en este cuadrilátero. ¿Mm? Ya pues, entonces aquí hacemos, a ver, una pequeña prolongación para señalar que la medida de este ángulo también sería beta. Este ángulo también es beta, ¿cierto? Ya pues, entonces acá podemos nosotros cerrar, o si quiere puedes hacerlo también con ángulos en la circunferencia, puedes hacer esto, ¿no? Si este ángulo mide beta, entonces la medida de este arco es 2 beta. Puedes hacerlo así. Vamos aquí, la medida de ese arco es 2 beta. Y luego, nuevamente, por ángulo inscrito, acá. Esa es la justificación del rebote, pues, en el cuadrilátero. Ahí está. Entonces, ahí nuevamente un ángulo inscrito. Y sabemos que la medida de este ángulo también sería beta. Ya está. Ujú. Bueno, ahora. ¿Y ahí de qué nos damos cuenta? Que la figura grande, bueno, ya lo pinté aquí, ¿no? Ya, pero bueno. Nos damos cuenta que esta figura, mira, uno, dos, tres, cuatro. Esta figura va a ser un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? A ver, vamos a encerrarlo, a que se note aquí. Vamos a resaltarlo aquí de color rojo. Este cuadrilátero que estoy encerrando de color rojo cumple con la condición necesaria
para ser un cuadrilátero inscriptible. Ahí está. Cumple. Porque aquí, mira, este ángulo está midiendo beta, este ángulo mide beta y el exterior opuesto también mide beta. Entonces vamos a ponerle letras A, B, C, D. Y decimos por acá, el cuadrilátero ABCD, BCD es inscriptible. Inscriptible. Entonces, al ser un cuadrilátero inscriptible, ojo, no olvides que todo esto está midiendo 100. Todo esto mide 100, ya pues. Pues al ser un cuadrilátero inscriptible, se cumpliría que x más 100 es igual a 180, de donde el valor de x es igual a 80. Listo. Pasamos al problema número 12. Problema 12. El hecho gráfico no. Ahí está. Dice, del gráfico mostrado, calcular la medida del arco TQ. Además, T es punto de tangencia. Mm, ya, veamos. Vamos a ampliar TQ. TQ. Ok. Ahí está. Ya. Ya tenemos aquí algo, pues mire. Aquí algo ya conocido. A ver, mira. Ok. Este es 80, ¿cierto? Por lo tanto, esto de aquí, si yo cierro aquí, trazo QT, también va a ser 80. 80, 80. ¿Listo? Profe, ¿por qué? El rebote o si quieres, bueno, el rebote si cerramos, ¿no? Pero también por ángulo inscrito, pues, ya que la medida de este arco estaría midiendo 160. Esto sería 160 grados. 80, 80. Y se ha formado entonces un cuadrilátero inscrito. Vemos aquí. Este cuadrilátero es un cuadrilátero inscrito. En ese cuadrilátero sabemos que la medida de este ángulo sería 100. Esto está midiendo 100. Profe, ¿por qué? Ya pues 80 más 100, pues 180. Y en ese cuadrilátero, su ángulo exterior opuesto sería todo esto, ¿cierto? Todo eso, o sea, todo eso debe medir 100. Pero, como yo ya tengo que una parte mide 80, eso significa que la otra partecita debe medir 20. Esta parte de aquí debe medir 20 grados. Voy a ponerlo acá al costado porque no alcanza el espacio. 20 grados. Pero me están pidiendo QT. QT, mira, ahí ese ángulo que mide 20 sería un ángulo semi inscrito en la circunferencia grande. Un ángulo semi inscrito, porque se forma para la circunferencia grande. Esta línea que estoy resaltando es una tangente y esta línea de verde es una cuerda. Entonces, cuerda con tangente es un ángulo semi inscrito. Entonces, la medida del arco QT debe ser el doble. Entonces, decimos ahí,
Por lo tanto, X es igual a 40. Nada más. Listo. Tampoco le he puesto X. Acá no hay X. Vamos a escribirlo como debe de ser. La medida, la medida del arco TQ es 40 grados. Es el doble del ángulo. El ángulo semi-inscrito. Problema número 13. A ver, problema 13. Creo que aquí hay gráfico. No, no hay gráfico. Ya. Calcule el valor de X si T es punto de tangencia. Ujú. Ya, veamos. A ver, vamos a ampliar la figura. Analizar por dónde comenzamos. Bueno, tenemos una sola circunferencia, ¿no? Entonces, veamos aquí. Ujú. Ya, a ver. Vamos a tratar de aprovechar este punto de tangencia. Acá tenemos el punto de tangencia. Ya, vamos a trazar con esto, aquí, acá y acá. Cerremos a ver qué llegamos. Cerramos aquí. Acá, resaltamos esto. ¿Está? Bien, ahora vamos a poner medidas. Pongamos que la medida de este ángulo es beta. Entonces, como tenemos un cuadrilátero inscrito, sabemos que la medida de este ángulo también va a ser beta. Ángulo exterior opuesto, pues. Beta, vamos aquí, beta y su exterior opuesto, beta. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, mira, no me había percatado de esto. Ojo, aquí no dice en el enunciado nada sobre esto, pero tú ya tienes que saber identificar. Esto de aquí es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué es un cuadrilátero inscriptible? Porque, mira, tiene que la medida de un ángulo interno es X y la medida de su ángulo exterior opuesto a ese ángulo también mide X. Entonces, ese cuadrilátero que estoy resaltando ahí también es un cuadrilátero inscriptible. Mira, acá está. X, X. Vamos a pintarlo aquí. Este ángulo es X. Y este ángulo también es X. Ya está. Entonces, al ser un cuadrilátero inscriptible, eso significa que la medida de este ángulo también va a ser beta. ¿Por qué? Por el rebote, pues, en ese cuadrilátero inscrito. El rebote. Está, mira. Beta, beta. Bien. Y ya, pues, mira, ve. Mira, mira. Ponemos aquí. Como esto es beta. Ajá. A ver, otro color. Color azul, mira. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Mira. Tenemos un cuadrilátero, un ángulo interno beta y su ángulo exterior opuesto también es beta. Otro cuadrilátero inscrito. ¿Cierto? Ahí está, mira. Beta, beta. Este cuadrilátero
Perdón, sería inscriptible. Un cuadrilátero inscriptible. Y vamos a aplicar el rebote en ese cuadrilátero. Al aplicar el rebote, marcamos aquí, así, ¿sí? El rebote. Entonces, este ángulo estaría midiendo X. Y ya está, porque 140 más X debe ser 180. Entonces ponemos acá. Por lo tanto, X es igual a 40 grados. Ya está. Problema número 14. Dice, en el gráfico, calcule el valor de X. Bueno, ya está ahí, ¿no? Es obvio lo que tenemos acá. A ver, vamos a ampliar. Así como está, nosotros ya podemos reconocer el cuadrilátero inscriptible. Es lo que está aquí. Este es el cuadrilátero inscriptible. ¿Listo? Porque es un cuadrilátero inscriptible, en este caso nos damos cuenta que la suma de sus ángulos opuestos es 180, ya que tenemos aquí 90, 90 y 90. Es un cuadrilátero inscriptible. Ya está. Ahora, eh, ojo, no olvidemos que aquí estas dos partes, esta parte de aquí, es igual a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque son tangentes a la circunferencia. Esos dos tienen la misma medida. Por lo tanto, si nosotros trazamos aquí la otra diagonal, que ya tenemos una diagonal, si trazamos la otra diagonal, se forma un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo isósceles. Y sabemos que la medida de este ángulo sería 45 grados. Ya está. La medida de este ángulo sería 45 grados y al ser un cuadrilátero inscriptible, sabemos que aquí podemos aplicar el rebote. Estos dos van a ser iguales. Y listo. Por lo tanto, decimos que el valor de X es 45. Por lo tanto, X es igual a 45 grados. Ya está. Seguimos. El último problema. Problema número 15. Ya. Nos dice AB mide 10, calcular CD. Ya, veamos aquí lo que vamos a hacer. Mm, mm, mm. Listo. Ampliemos la figura. Tenemos ahí las letras. Ya. Solo hay un dato. Que AB mide 10 y te piden hallar CD. Ujú. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar nuestros cuadriláteros. A ver. En la circunferencia más chica, trabajemos aquí con este cuadrilátero. Vamos acá. A ver. Cerramos aquí y acá. Y está el cuadrilátero. Tenemos de ahí.
el cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Ya, a ver. Tracemos, porque como tenemos ya una diagonal, vamos a ver si llegamos a algo trazando la otra diagonal. Tracemos aquí la otra diagonal para aplicar el rebote, ¿no? Mira, ve, podemos aplicar el rebote y la medida de este ángulo sería beta. Beta. Mira, ve acá, rebote. Y aquí también puedo hacerlo, mira. Acá, rebote. Y acá también estaría midiendo beta. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha formado un triángulo isósceles. Entonces vamos a señalar. Este lado es igual a este lado. O sea, esos dos lados tienen la misma longitud. Ahora, ya trabajamos ahí. Trabajemos en el otro cuadrilátero. Creo que también podemos hacer lo mismo. Perdón, trabajemos en la otra circunferencia. Creo que también podemos hacer lo mismo. Observa. Vamos a resaltar ahora aquí. Trabajemos aquí. Por acá. Por aquí. Y acá, en esta parte. Está ahí encima. Ahí. En ese cuadrilátero de color negrito. Bueno. Tracemos la otra diagonal. A ver, ¿qué otro color? Azul. Trazamos la otra diagonal y aplicamos lo mismo, ¿cierto? Vamos a aplicar lo mismo. Sale bien acá. Trazar aquí la otra diagonal. Ahí está. Al trazar esa otra diagonal, apliquemos lo mismo que hicimos en el otro cuadrilátero inscrito. Es decir, aplicamos rebote. Al aplicar rebote, este ángulo estaría midiendo beta y este ángulo, a ver, sí, este ángulo estaría midiendo beta también, acá. Solamente que como se ve muy grande ahí, es algo confuso. Pero esto estaría midiendo beta, porque va así, pues. Ahí está. Ahora, em, se ha obtenido otra vez un triángulo isósceles. Vamos a señalar. Este lado es igual a este lado. Los dos son iguales. Está. Ujú. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, mira, más o menos, si te vas dando cuenta, mira. Recuerda que el dato estaba por acá, ¿no? AB. AB mide 10. AB mide 10. Entonces, mira, más o menos que hay acá. En este triángulo, pues tenemos que comprobarlo, ¿ah? Mira, en este triángulo tenemos tres bolitas y rayito. En este triángulo también tenemos tres bolitas y rayito. Nos falta algo más para verificar que haya congruencia de triángulos. Obviamente no va a ser el otro lado, porque el otro lado es lo que me falta. Obviamente no va a ser eso. Así que posiblemente sea un ángulo. Debemos llegar a demostrar quizá que estos dos ángulos sean iguales. ¿Ok? Entonces veamos. Ahora, em, sabemos, a ver, comenzamos por el cuadrilátero de color negrito. Ya, en ese cuadrilátero sabemos que la medida de este ángulo va a ser un poco ahí. Miren bien, ya, miren bien. En ese cuadrilátero, la medida de este ángulo, estoy señalando ahí de este color amarillo, debe ser igual a la medida de este ángulo, porque es un cuadrilátero inscrito, pues esos dos deben ser iguales. Y lo mismo pasaría en el otro cuadrilátero, es decir,
Si comienzo por el cuadrilátero ahí de ese color medio vino, no sé qué color será. Ya mire, si comenzamos ahí, la medida de este ángulo, de todo este ángulo, porque todo no es beta, beta es una parte nada más. Entonces, la medida de todo este ángulo debe ser igual a la medida de este ángulo de acá. Esos dos deben ser iguales. Ángulo exterior opuesto. Y ya está, pues. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se verifica que esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque ya mira, si acá tengo ángulo verde-amarillo y acá tengo verde y amarillo, es obvio que el ángulo que falta tiene que ser el mismo para ambos. Debe ser el mismo. Entonces, si aquí es omega, esto también debe ser omega. Y así ya, pues si ponemos acá una letra P, podemos decir por acá, decimos por aquí, que el triángulo, vamos aquí, el triángulo APB, APB es congruente con el triángulo CPD, CPD, por el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Listo? Y ya pues, el opuesto de omega acá es 10 y el opuesto de omega acá es x. Por lo tanto, x es igual a 10. Listo.